Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Aquí estamos listos para comenzar en la mañana de hoy, 14 de septiembre, con nuestro programa. César Miguel Rondón está tomándose unos minutos para hacerse un examen médico de rutina y así que hoy arrancamos por aquí. Estamos, como ustedes saben, en Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos pueden escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted puede descargar gratuitamente en su celular o por éxitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Laura Rodríguez en la producción general. Hola, Laura. Muy buenos días, Flor, y buenos días a todos los oyentes. Sí, señor. También está en la producción informativa Mariel Sofía Rodríguez. A ver. Buenos días, feliz jueves, ya casi a puntito de terminar la semana. Bueno, saludos a todos por allá. En la producción informativa estaba Mariel y en la edición y montaje y controles Jesús Carreño, hoy acompañado de Carlos. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Ajá, todo el equipo listo para trabajar. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles hoy, Floralicia Anzola. Bueno, entonces vamos a hablar de quiénes son los santos en el día de hoy. Tenemos a la Santa Notburga, Alberto de Castro Gualtieri, todos los Alberto, imagínate, cantidad de amigos Alberto que tenemos por ahí. Cipriano de Cartago, Gabriel Taurino Dufrese. Así que para los Cipriano, Gabriel y Alberto, pues muchas felicitaciones. No conozco a nadie que se llame Notburga, pero por si lo hay, también felicitaciones para ustedes. Hablemos entonces del calendario lunar. Hoy tenemos luna menguante en Virgo, sol en Virgo. Es el tiempo para reorganizar, limpiar la casa, desintoxicarse. También hacerse exámenes médicos como el que está haciendo César hoy. Y hoy a las 9:59 de la noche tendremos luna nueva, que también es tiempo para sembrar, para implementar nuevos propósitos y empezar una nueva actividad o un proyecto, pero con un buen pie. Hoy, 14 de septiembre, es el Día Mundial de la Dermatitis Atópica. El 14 de septiembre se celebra este Día Mundial, que es el de una de las enfermedades no contagiosas de la piel más frecuentes que afecta emocionalmente y socialmente a las personas que lo padecen. Se trata de sensibilizar y concienciar a la población acerca del impacto afectivo, social y laboral de esta patología. También es el Día Internacional de la Imagen de la Mujer en rechazo a la publicidad sexista. Nos referimos a aquella publicidad donde la mujer es concebida como un objeto o cuya imagen aparece solo restringida a labores del hogar o de actividades, digamos, de sensualidad y sexo. Este día es para generar esa conciencia contra esa imagen. En la agenda del día de hoy tenemos una cantidad de temas y una gran cantidad de entrevistados. Vamos a ir a Washington para conocer qué implica el inicio de una investigación en el Congreso de juicio político a Biden, y lo vamos a hacer con el periodista Rafael Mateus. También vamos a colocarles para ustedes una entrevista que César hizo con el abogado especializado en condominios, Alberto Cardet, porque hay un tema de preocupación para todos los que hacemos vida en Miami, y es que ya se ha creado un antecedente. Algunos propietarios de condominios han recibido un aviso de que deben salir de sus edificios después de que el 80% de los miembros de su condominio han vendido a una empresa el resto de los apartamentos, algo que es preocupante y que tiene que ver con una ley que se acepta y se hace aquí en Florida. Para eso hablaremos entonces con Alberto Cardet, como les mencioné. En México vamos a hablar de esta historia insólita del ufólogo que trató de presentar en la Cámara de Diputados de México 2 supuestos extraterrestres, y la cosa se ha volteado. Dijo que venía acompañado de una confirmación de una universidad y resulta que la cosa ha sido una farsa total. Para contarnos esta historia, quien estuvo allí presente en el Congreso mexicano, Elia Castillo, periodista y reportera mexicana especializada justamente en los temas de Congreso. Vamos a hablar con Donaldo Hernández, periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica, sobre esta nueva onda en la que anda el régimen de Daniel Ortega de atacar
a algunos otros presidentes de la región, sobre todo cuando ellos han criticado la nueva medida de confiscar viviendas a aquellos opositores nicaragüenses a quienes también les despojaron de su nacionalidad. Aquí en Miami vamos a entrevistar a Mari Montes, periodista y amiga, periodista deportiva, especialista en béisbol, porque Miguel Cabrera hizo un artículo breve en esta edición especial de la revista Time sobre Ronald Acuña, que aparece en estos primeros 100, los grandes 100 de la revista Time. Es un artículo escrito por Miguel Cabrera. Y en nuestro foro de hoy vamos a hablar de la crisis de la educación en Venezuela, el número de deserción de estudiantes y maestros, toda esta situación tan terrible que se está viviendo, sobre todo por el lado de los padres, por el bajo ingreso que tienen para la compra de útiles y por el lado de los maestros para vivir con lo poco que reciben. Para hacerlo vamos a hablar con Mariano Herrera, egresado del Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, con maestría y doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de París. También nos va a hablar desde Caracas Carlos Calatrava, quien es director de la Escuela de Educación de la UCAP. Y nos vamos entonces, Laurita, ¿te parece?, con las efemérides. El 14 de octubre de 1552 se funda la ciudad de Barquisimeto. Felicitaciones a todos los barquisimetanos. Mi familia es de ahí, así que me siento felicitada también. 1836, 14 de septiembre, muere Aaron Burr. Fue un político estadounidense que se desempeñó como vicepresidente de los Estados Unidos entre 1801 y 1805. Es mejor conocido por su enemistad con Alexander Hamilton, que terminó en un duelo a pistola que ganó Burr y mató a Hamilton. El 14 de septiembre de 1901, en Estados Unidos, Theodore Roosevelt asume la presidencia tras el asesinato de William McKinley. El 14 de septiembre de 1927, en la ciudad de San Francisco, California, fallece en un inusual accidente, ahorcada por su largo pañuelo enredado en un neumático, la bailarina estadounidense Isadora Duncan. En 1960 se funda la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC. Es reconocida por la ONU desde el 6 de septiembre de 1962. La fundan los ministros de petróleo de Arabia Saudita y Venezuela, Abdullah Tariki y Juan Pablo Pérez Alfonso, respectivamente. El 14 de septiembre del año 2000, en el Perú, se presenta públicamente el primer Vladivideo, ¿lo recuerdan?, en donde aparecía el asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista de la oposición. Se destapan así los 10 años de corrupción de alto nivel que había mantenido en el poder al presidente Alberto Fujimori. En unas semanas, el escándalo desemboca en la renuncia desde Japón del presidente. El 14 de septiembre del año 2005, en Bagdad, una serie de atentados causa 154 muertes y más de 500 heridos, en su mayor parte chiíes. La banda terrorista Al-Qaeda se adjudica los atentados. Y nos vamos con las efemérides musicales. El 14 de septiembre de 1737 nace Michael Haydn, compositor austríaco que fallecería en 1806. 14 de septiembre de 1885 nace María Grieber, compositora mexicana que fallecería en 1951. Vamos a escuchar. Este tema es, como ustedes lo han escuchado, una maravilla. Es una versión de Cuando vuelva a tu lado con Javier Salís, pero en inglés, que se ha convertido en un estándar para los cantantes de jazz. Les habíamos comentado antes la muerte de Isadora Duncan, pero queremos escuchar esta canción justamente que compuso Tite Curet sobre ese asunto tan lamentable. A ver, lo tenemos. Y bien, vamos a las 9:11 de la mañana a hacer contacto con la abogada de accidentes Hani Martínez Ward. Hola Hani, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hani, ayer tuvimos un día que, no sé si supiste, tuvimos que llegar al estudio un poco tarde porque había un accidente. Un carro había chocado contra las defensas y se le habían salido las bolsas de aire que suelen salir cuando el golpe es muy fuerte. Había bomberos y todo esto. Y cuando pasamos, César y yo comentábamos, Dios mío, ojalá este señor tenga mano
el teléfono de Hani Martínez Ward. Exactamente, y eso es lo que se ve todos los días en nuestra ciudad y por eso es tan importante tener nuestro número de teléfono, porque en ese momento cuando llega la ambulancia, llegan los bomberos y la persona tiene que tomar en un minuto la decisión de ir al hospital o ir a casa o quedarse ahí, todas son decisiones muy importantes y críticas, especialmente si la víctima está grandemente lesionada. Por eso les recomendamos tener nuestro número de teléfono grabado en su celular ahora mismo o en un papelito en la guantera. Dios quiera que no le pase, pero si le pasa, usted tiene un abogado de su lado que le pueda representar y que no le cobre un centavo. Recuerde que no le vamos a cobrar nada ni al principio ni al final del caso. La compañía de seguro es el que paga el costo del abogado y no su compañía, sino la compañía del culpable. Por eso es que es tan importante que usted tome nota y guarde en el directorio de su teléfono este número que es vital, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. Tengo una pregunta, Hani. Si la persona está un poco herida y no tiene, digamos, a mano la posibilidad de hacer la llamada, ¿puede pedirle a un familiar al que le está comunicando lo que le acaba de ocurrir que él haga la llamada? Claro que sí, mientras el familiar tenga autorización, esa persona puede empezar el proceso legal con nosotros y más después, cuando la persona esté recuperada, firmar todos los papeles. Por ejemplo, nosotros recibimos familiares porque la persona ha estado inconsciente, la persona está en el hospital, está pasando por una cirugía, está entubado y en todas esas ocasiones nosotros siempre estamos hablando con los familiares y adelantando el proceso legal. Lo más importante, los investigadores y las evidencias que son críticas que tenemos que conseguir rápidamente, si no se pierde el derecho al caso. ¿Cuáles son esas evidencias que utilizan ustedes, Hani? Bueno, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un caso donde la persona culpable se fue de la escena del accidente. Oh, Dios. Y mi cliente se despertó inconsciente en el hospital, no recuerda nada de lo que pasó. Nosotros tenemos un ingeniero Uh-huh. que también es un investigador privado en nuestras oficinas, donde esa persona va y busca todas las cámaras alrededor de la escena del accidente, busca a ver si había algún comercio privado y específicamente sí, había un comercio, un negocio privado donde estaba grabando todas las cámaras y acabamos de obtener ese video de la persona que se fue de la escena del accidente y que básicamente mi cliente no se acuerda de nada, no se acuerda de quién fue porque como estaba en el hospital, Claro. pero ahora vamos a tener ahí una persona que podemos ir en contra. Claro, y eso significa que ahora la tarea que ustedes van a asumir es poder presentar esto como evidencia en el caso que van a trabajar de ellos. Por eso es que es tan importante. Fíjense este detalle, tomarse la molestia de tener en el equipo a una persona dedicada a estos casos que pueden ser difíciles, que la gente diría, bueno, pero es que yo no me acuerdo de nada. Y resulta que este ingeniero que tiene Hani Martínez Ward en su despacho, en su bufete, pues puede dar el dato que hace falta para conseguir el éxito. Anoten este número, 855-DOLOR-55, 855-365-6755. ¿Algo más que quieras decir, Hani? No, eso es todo. Recuerde, estamos 24/7, así que llámenos inmediatamente porque solamente hay 14 días para hacer un reclamo. Importantísimo. Muchísimas gracias. Les repito, entonces, guarde su número, 855-DOLOR-55, 855-365-6755. También pueden seguir a Hani Martínez Ward, abogada de accidentes, en el Instagram, @HaniMartínezWard. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes descartaron el miércoles los planes para presentar un proyecto de ley de asignaciones del Departamento de Defensa en medio de una presión conservadora de línea dura sobre los niveles generales de gasto que amenazaban con hundir la legislación. Los líderes habían planeado llevar a la Asamblea la norma para la legislación, una votación de procedimiento que describe los parámetros para su consideración.
Al mediodía, los líderes dijeron que la primera serie de votaciones planificada no incluiría esa votación y finalmente la descartaron por completo, cancelando una segunda serie de votaciones planificada. Los líderes del Congreso también están trabajando en la negociación de una resolución continua para financiar al gobierno más allá del final del año fiscal, este 30 de septiembre. El presidente Joe Biden desestimó la investigación de juicio político de los republicanos de la Cámara de Representantes y consideró el tema como un intento por cerrar el gobierno federal al dejar de lado las discusiones sobre el presupuesto de la nación. El mandatario se refirió al tema durante un evento de recaudación de fondos para el Partido Demócrata en Virginia y afirmó que su preocupación no está en ese tema y que por el contrario está concentrado en las cosas en las que el pueblo estadounidense quiere que me concentre, dijo textualmente. Los comentarios del presidente fueron los primeros desde que el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció el inicio de una investigación de juicio político al presidente Biden, mientras al mismo tiempo se esfuerzan por lograr los votos necesarios para financiar el gobierno y evitar un cierre federal. La Casa Blanca, por su parte, también respondió preguntas sobre el tema y la portavoz Karine Jean-Pierre dijo: Lo que vemos es a los republicanos en el Congreso que pasaron todo el año investigando al presidente Biden. Eso es lo que hicieron durante todo el año y resultó en que no hay evidencia, ninguna evidencia de que él hiciera algo equivocado, dijo la funcionaria. La investigación de los republicanos está centrada en la posible participación del mandatario en los negocios de su hijo Hunter y en las finanzas familiares, y tiene hasta ahora el respaldo incluso de los republicanos más reacios. Algunos presionan para que se tomen medidas rápidas, mientras que otros esperan que se prolongue hasta 2024, que es un año electoral. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, advirtió a la Cámara que no se realice un juicio político, mientras el senador republicano Mitt Romney de Utah, después de anunciar que no buscaría la reelección en 2024, dijo a los periodistas que no ha escuchado ninguna acusación de algo que pudiera alcanzar el nivel de delito grave o delito menor. En tanto, legisladores demócratas se pusieron a la defensiva, argumentando que se trata de un juego político contra el presidente Biden y que perjudicará al país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Hemos escuchado este reportaje de La Voz de América como cortesía de Unión Radio, una emisora aliada. Y seguimos. Un juez federal declaró ilegal el miércoles una versión revisada de una política federal que impide la deportación de cientos de miles de inmigrantes traídos a Estados Unidos cuando eran niños. El juez federal de distrito, Andrew Hannon, estuvo de acuerdo con Texas y otros 8 estados que presentaron demandas para detener el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o mejor conocido como DACA. Se esperaba que el fallo del juez fuera finalmente apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, enviando el destino del programa ante el Tribunal Superior por tercera vez. Hannon prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes, pero dejó el programa intacto para los beneficiarios existentes durante el esperado proceso de apelación. Hannon dijo que su orden no requiere que el gobierno federal tome ninguna medida contra los beneficiarios de DACA. Quedan pocas horas antes de la fecha límite del contrato de la United Auto Workers, dijo el líder que sus miembros estaban preparados para una huelga contra los 3 fabricantes de automóviles de Detroit, primero en un número limitado de fábricas, y la huelga se ampliaría si las conversaciones siguen estancadas. El presidente de esta unión de automóviles de United Auto Workers, Shawn Fain, también destacó cualquier extensión de los contratos de 4 años existentes con General Motors, Ford Motor y Stellantis después de que expiren el jueves, hoy por la noche. El 14 de septiembre, dijo, es una fecha límite, no un punto de referencia. El senador Mitt Romney se jubilará y pide una nueva generación en el poder más allá de Biden y Trump.
El republicano de Utah, candidato presidencial del 2012, hoy de 76 años de edad, dijo que se haría a un lado para dar paso a líderes más jóvenes y sugirió enfáticamente que el presidente y el expresidente también deberían hacerlo. Dijo, no hay duda de que el Partido Republicano hoy está a la sombra de Donald Trump, señalando que la extrema derecha del Partido Republicano está menos preocupada por la política y más centrada en, cito, el resentimiento, el ajuste de cuentas y la revisión de las elecciones del año 2020. Los precios al consumidor aumentaron un 0.6% en agosto y un 3.7% en los últimos 12 meses, según los datos del índice de precios al consumidor publicados ayer. El informe de agosto marcó el segundo mes consecutivo de más rápido crecimiento de los precios y expuso a algunos posibles puntos críticos de la economía. Aún así, los expertos esperan que la Reserva Federal pase por alto el ligero aumento de la inflación y mantenga las tasas de interés sin cambios en una próxima reunión de política monetaria. 9:22, vamos a un corte y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Vamos a seguir con las noticias de Venezuela después de la entrevista que vamos a hacer a continuación. Como les habíamos presentado anteriormente, habíamos hablado de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes, donde van a iniciar una investigación de impeachment contra Biden, contra el presidente Biden, alegando una cultura de corrupción. Para hablar de este tema, tenemos en Washington, de línea telefónica, al periodista Rafael Mateus. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenos días. Rafael, ¿puede abrirse la investigación contra Joe Biden sin una votación? Bueno, esa es una de las discusiones en las cuales están enfrascados en este momento los republicanos en la Cámara de Representantes, en el Capitolio. La Casa Blanca y los demócratas se han encargado de enrostrarle al presidente de la Cámara Baja, el líder republicano Kevin McCarthy, de que él había dicho que era necesario hacer una votación para abrir una investigación formal contra Joe Biden. Mi sensación, y esto es una sensación personal, es que los republicanos van a avanzar de todos modos, o van a encontrar una manera para avanzar, porque McCarthy está bajo una fuerte presión del ala dura de su bancada, del ala trumpista, y parece decidido a abrir esta investigación contra el presidente Joe Biden para generarle otro frente político a la Casa Blanca en el inicio de la campaña presidencial. Claro, ¿y de qué se acusa concretamente al presidente Biden? Bueno, esta es una acusación política muy singular porque, primero, no se lo acusa de nada que haya hecho durante la presidencia. Lo que está bajo la lupa es su trabajo como vicepresidente durante la época de Barack Obama. Y tampoco es que se lo acusa a él en concreto por algo que haya hecho él como vicepresidente, por sus tareas y sus funciones como vicepresidente, sino que se le está imputando, la oposición republicana le achaca haber utilizado su posición para favorecer los negocios de su hijo, Hunter Biden, que durante esos años, cuando Biden era vicepresidente, trabajaba como lobista. Durante meses, los republicanos han investigado el trabajo de lobista de Hunter Biden, el hijo varón menor de Biden, que, como ustedes saben, ha enfrentado durante décadas problemas de adicción al alcohol y a las drogas, y sus vínculos e intereses en China, Rusia y Ucrania, para intentar establecer un lazo entre ese trabajo de lobista y Biden, y acusarlo al ahora mandatario, entonces vicepresidente, de utilizar sus poderes y sus contactos en Washington para favorecer a su hijo, para favorecer los ingresos de su hijo y por lo tanto los ingresos de la familia Biden. Es una acusación de tráfico de influencias, de corrupción, de vieja usanza, que los republicanos intentan achacarle al presidente Joe Biden. Hasta ahora, la Casa Blanca ha negado las acusaciones
de los republicanos, ha dicho que no tienen ningún fundamento y que en ningún momento durante su vicepresidencia, Joe Biden hizo algo para favorecer a su hijo. Claro, ¿cuáles son entonces los siguientes pasos, Rafael? Lo que sigue. Bueno, sí, esto yo creo que, como te decía, hay un fin último y final de esta movida de los republicanos, que es intentar perjudicar la candidatura de Biden, ¿no? Es una movida que está fuertemente impulsada en la Cámara de Representantes por algunos de los congresistas más leales al ex vicepresidente Donald Trump, quien muy probablemente sea el rival de Biden el año próximo. Va a haber un trabajo en los comités de supervisión de la Cámara de Representantes que, si se abre efectivamente una investigación formal, van a tener mayor poder para convocar a declarar a testigos y para solicitar información a distintas agencias federales. Con esto los republicanos esperan sumar poder de fuego contra Biden, justo como te decía, en el momento en el cual la campaña presidencial empieza a ganar temperatura. Rafael, ¿crees tú que del éxito de esta gestión depende también el éxito o el mantenimiento de McCarthy como Speaker of the House? Bueno, claramente él se está jugando su capacidad para mantener unido a la bancada republicana, ¿no? El Partido Republicano, desde la irrupción de Donald Trump, está fracturado en un ala moderada y un ala trumpista, un ala dura, y hay fricciones y conflictos, te diría, constantes entre ambos bandos. McCarthy ha intentado trazar un equilibrio muy, muy complejo, muy difícil para mantener unida la bancada, pero si él, por algún motivo, no lograra darle oxígeno y vuelo a este proceso, yo creo que perdería la confianza del ala dura del trumpismo y sobre todo de Donald Trump, que sigue al día de hoy dominando y tejiendo y moviendo los hilos del Partido Republicano. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante. Esto va a tomar cuerpo en los próximos días. Gracias a Rafael Mateus. Pero un abrazo, que estés muy bien. Y bueno, a las 9:32 de la mañana seguimos con las noticias. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Unos 8 bajones o fluctuaciones en el servicio eléctrico registran los usuarios de Caracas y 16 estados del país en menos de 7 horas. Las luces parpadearon, los electrodomésticos se apagaron y los reguladores de voltaje cambiaron de color cada vez que se presentaba la falla. Según ingenieros especializados, los bajones en el servicio eléctrico se presentan cada vez que ocurre una falla en el sistema interconectado nacional, como se conoce a la red de líneas que transmite la energía eléctrica distribuida en el país. En Venezuela, los bajones eléctricos aumentan por el creciente deterioro del equipamiento de regulación y control de los voltajes que evitan que las fluctuaciones impacten negativamente en los usuarios. El presidente chino Xi Jinping se reunió este miércoles en Pekín con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, quien estuvo de visita, porque ya salió hoy, en el país asiático desde el pasado 8 de septiembre. La capital china ha sido la última parada de Maduro en su gira por China, que comenzó en la ciudad meridional de Shenzhen y ha tenido también paradas en la megalópolis de Shanghái y la provincia de Shandong. El presidente chino anunció durante su reunión con el presidente venezolano Maduro que elevará el nivel de las relaciones con Venezuela. Dijo: estoy muy contento de anunciar junto a usted la elevación de las relaciones entre China y Venezuela a un nivel de asociación estratégica integral, dijo Xi en televisión estatal. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó en Twitter, escuchen esto, la submisión de cooperación científica, tecnológica, industrial y aeroespacial tendrá como símbolo más temprano que tarde la llegada del primer hombre, de la primera mujer venezolana a la Luna en una nave espacial de China. Éxito total en la jornada de trabajo, 3 horas y media trabajando con el presidente Xi Jinping. Lo que vamos, y dijo, es pa' la Luna.
A pesar de los esfuerzos de los países de acogida, más de 4 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos que viven en otros países de América Latina y el Caribe siguen teniendo dificultades para acceder a alimentos, viviendas, servicios médicos, educación y empleo formal, según un análisis elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, acompañado por la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. El análisis explica que en agosto de 2023 había más de 7.700.000 refugiados e inmigrantes procedentes de Venezuela en todo el mundo y que más de 6 millones de ellos han sido acogidos en 17 países de América Latina y el Caribe. A la vez alerta que en medio de una crisis mundial y regional del costo de la vida, los venezolanos corren mayor riesgo de ser víctimas de abuso como la trata y tráfico de personas y la violencia de género. Edward Stein, representante conjunto de ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes venezolanos, expresó recientemente: las personas venezolanas se desplazan en condiciones de gran vulnerabilidad, muchas veces en grupos familiares y expuestas a la trata de personas, al tráfico ilícito de migrantes, a la violencia sexual basada en género, a la separación familiar e incluso a perder la vida. Aunque más del 60% de las personas refugiadas e inmigrantes venezolanas tienen documentos, esto no ha sido suficiente para garantizar una vida digna y un acceso adecuado a los derechos básicos. Las agencias de la ONU señalan que son necesarias más medidas. Finalmente, el análisis recalca que un tercio de los venezolanos que no han podido regularizar su situación y solo pueden acceder a empleos informales y mal remunerados. Sala de redacción, Voz de América. El Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda de Colombia, anunció la asignación de un subsidio para los venezolanos que se encuentran en Bogotá. Se trata de una ayuda económica para que los migrantes puedan cubrir sus gastos de arriendo o alquiler. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La candidata del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseveró este miércoles que el oficialismo encabezado por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena está aterrado con su aspiración rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 y por ello ha recurrido a todo tipo de acciones, entre ellas tratar de demoler su casa. Dijo: la verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos de miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley. El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, rechazó este miércoles que a partir de sus estudios se pueda aseverar que 2 cuerpos disecados mostrados ayer por el ufólogo Jaime Maussan en el Congreso mexicano como seres no humanos pertenezcan a extraterrestres, como afirmó el experto. Durante su exposición, el ufólogo y comunicador mexicano había presumido que los 2 cuerpos encontrados en Perú tenían más de 1000 años, de acuerdo con una investigación realizada por esa universidad. La institución determinó, mediante el análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por 1 milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que posibilitó su preservación. Al menos 5 hombres fueron asesinados este miércoles en Baracoa, departamento de Cortés, en el norte de Honduras, por desconocidos que al parecer vestían uniformes de los que utiliza la Policía Nacional, informaron medios locales de prensa. Cada punto que sube la inflación en Argentina acerca al ultraderechista Javier Milei a la victoria en la primera ronda de los comicios presidenciales del 22 de octubre. El incesante aumento del costo de la vida es su mejor jefe de campaña, mucho más que sus propias irrupciones en TikTok. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El crecimiento del Producto Interior Bruto del G20 se ralentizó en el segundo trimestre al quedarse en 0.7%, 3 décimas menos que en el primero, en una buena medida por China, aunque casi todos los miembros de las 20 mayores economías mundiales tuvieron una evolución más desfavorable.
Un equipo de investigadores del Vall d'Hebron, Instituto de Oncología de Barcelona, ha comprobado que la leche materna contiene ADN de tumores de mama, lo que abre ahora la puerta a que se pueda utilizar como una biopsia líquida para diagnosticar el cáncer en etapas tempranas. Vamos a la otra noticia. Crece la preocupación en Ucrania por la posibilidad de que más ucranianos se queden en el extranjero tras el fin de la guerra. Cuanto más dure esta y mejor se adapten a la vida en sus países de acogida. Se habla de 1.3 millones a 3.3 millones de ucranianos fuera. Sí, seguimos entonces con China. China expresó hoy su esperanza de que la cumbre del Grupo de los 77 más China, que se celebrará a partir de mañana en La Habana, contribuya a reforzar la solidaridad y la cooperación entre los miembros en desarrollo y a defender sus intereses comunes. La portavoz afirmó que China está dispuesta a trabajar con Cuba y con los demás miembros del G77 para mejorar su asociación estratégica con el grupo y para promover el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la gobernabilidad global y otros temas de interés común. Más de 36.000 desplazados en el noreste de Libia esperan la asistencia humanitaria de un Estado desbordado y de la comunidad internacional que empieza a llegar a la ciudad de Derna, en el este del país, la más afectada por el paso del ciclón Daniel el pasado domingo, que dejó unos 7.000 muertos y más de 10.000 desaparecidos. Bueno, vamos a hacer un corte a las 9:40 y continuamos con nuestro programa. Ya aquí está César Miguel Rondón, que se ha sumado a esta hora. Bienvenido, César. Hola, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida. Te paso el testigo. Lo estaba haciendo muy bien. Gracias, muy bien. Gracias. Y ya estoy acá. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Leo lo siguiente. Los propietarios del condominio Biscayne 21 recibieron un aviso el pasado viernes diciéndoles que se suspenderían los servicios del edificio. El desarrollo exigió que los residentes restantes se mudaran antes del viernes, pero se negaron a irse sin luchar. Este edificio rascacielos fue comprado por Two Roads Development. Los residentes presentaron una demanda a mediados de mayo. ¿Qué ocurrió? Por lo visto, compraron a 80% de los propietarios y el 20% restante tiene que irse. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿De qué estamos hablando? Alberto Cardet es abogado aquí en Miami, especialista precisamente en temas de propiedad y condominios. Alberto, ¿cómo está usted? Gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ocurrió acá, en este caso? En la Florida, un condominio, obviamente, lo que es una corporación sin fin de lucro, cuya función es administrar el edificio. Los propietarios de cada apartamento vienen siendo como los accionistas. Y lo que ocurrió aquí, en este caso en particular, este urbanizador fue comprando las unidades del edificio hasta que adquirió como mínimo el 80%. Al adquirir el 80%, entonces ya tiene una supermayoría en la junta directiva del condominio y tiene por ley en la Florida el poder de disolver esa corporación, y el edificio entonces ahora es, el dueño del edificio ahora es ese urbanizador. El estatuto sí tiene un proceso para ese 20% que no estuvo de acuerdo. El urbanizador tiene que designar un administrador. La función de ese administrador es cerrar el edificio, y al cerrar el edificio tiene que mandar a tasar las unidades las cuales no pudieron comprar y obligar la compra, la venta
de esas unidades. Y ahí es donde nos encontramos hoy. O sea, donde el urbanizador básicamente ahora controla el edificio. Obviamente les ha advertido a los que quedan en el edificio que el edificio está a falta de mantenimiento de hace muchos años, pero para llevar a cabo ese mantenimiento es necesario cerrar el edificio, cortar el agua, la electricidad, y por lo tanto por eso nos obliga a salir del edificio. Pero si yo soy el propietario, ¿verdad? Yo compré un apartamento, una unidad hace tanto tiempo, pagué, está plenamente pagada, yo tengo derecho sobre esa propiedad, ¿es mía o no es mía? ¿Cómo es que una tercera entidad puede disponer ahora sobre mí? Ese es el tema para las Cortes ahora, porque es una ley que entró en vigor en el 2007. La legislatura en la Florida reconoce que los edificios, los condominios, se crean por ley y querían establecer un método para poder disolver esos condominios. Y uno de los métodos, el que es más utilizado, es este. Si el 80% de la junta directiva está de acuerdo en vender el edificio, lo venden. Lo que ha ocurrido aquí es que como usted dice, una tercera parte, un urbanizador vino, lo compró y ahora tiene poder sobre el edificio. Acuérdense, sí, usted puede comprar su unidad, es suya, usted tiene poder sobre su unidad. Ahora, esa unidad forma parte de un edificio. Muchas personas nunca se dan cuenta que el título de su propiedad, cuando compra un edificio, en la descripción legal va a tener el número de su apartamento y le va a asignar un porcentaje en las áreas comunes. Eso es, como le dije antes, son como sus acciones en la corporación que administra y es dueña del edificio. Al esa corporación tener un dueño particular y usted queda en la minoría, sí, ya ahí tienen derecho sobre usted. Pueden obligar, bajo la ley como está ahora, tienen el derecho a obligarlo a vender. En el proceso de urbanización, reurbanización que se está viviendo en Miami, sobre todo en las zonas de Brickell, Downtown, ¿este puede ser un fenómeno, este caso de Biscayne 21, puede ser un fenómeno que se repita? Sí, inclusive pienso que cuando la ley se estableció, quizás lo que estaba pensando la legislatura eran edificios más antiguos que estaban falta de mantenimiento y quizás iba a venir un urbanizador, comprarlo y ponerlo al día, vamos a decir, o tumbarlo y hacer algo más grande, mejor. Pero sí, es algo que inclusive puede pasar hasta en edificios más nuevos, sencillamente como por la localización, o sea, está frente a la bahía, al mar. Así que sí, puede seguir ocurriendo. Claro, siempre requiere como mínimo que ese urbanizador adquiera un 80%, o sea, controle el 80% del edificio. Biscayne 21 son 192 unidades, o sea, no es algo que del día a la mañana lo va a adquirir, así que siempre va a tener su proceso. Algo que le puedo comentar, o sea, si usted es dueño de un edificio, puede, lo que yo le digo, o sea, mi sugerencia sería, esté bien involucrado e informado de qué está ocurriendo en su condominio. Vaya a la reunión de la junta directiva, que se tienen que reunir por lo menos una vez para celebrar elecciones, para pasar presupuesto. Cada vez que hay una compra y venta, la asociación la aprueba. Así que puede uno estar al tanto de si hay alguien que está adquiriendo la mayoría de su edificio. Ya. Muy importante el consejo. Doctor Cardet, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a usted. Alberto Cardet es abogado, especialista en temas de condominios acá en la ciudad de Miami. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el gobierno francés ha suspendido la venta del modelo iPhone 12 en el país, porque este terminal presenta emisiones de ondas electromagnéticas por encima de los estándares permitidos.
La medida adoptada por el gobierno francés se originó de un informe publicado por la Agencia Nacional de Frecuencias, ANFR, donde se identificó que los iPhone 12 superaban el límite permitido del índice de absorción específica de energía, o SAR, que es el parámetro utilizado para medir las emisiones de radiación de los dispositivos móviles. Por otra parte, César, por otra parte quería seguir con esto porque es muy lamentable adicionalmente de la cantidad de muertes que se han acumulado y pérdidas materiales y desaparecidos en el terrible terremoto de Marruecos, es que se ha perdido y se ha dañado gravemente importantes sitios históricos del país que se remontan a más de 8 siglos. Algunos han quedado reducidos a ruinas, como la mezquita Timmel, un edificio clave del siglo XII, patrimonio de la humanidad. El sismo golpeó las regiones de Al-Haus, Tarundat y Marrakech, zonas de gran simbolismo histórico al ser los feudos de los imperios más importantes de Marruecos desde la Edad Media, con los almorávides del siglo XI, los almohades del XII y los saidín del siglo XVI, que dejaron una multitud de mezquitas, edificios y casbas o fortalezas que resistieron al paso de los siglos, pero algunos de esos no se salvaron del sismo. ¿Cómo puedo priorizar mis objetivos financieros dentro de un plan financiero integral? El único que me puede responder esa pregunta, por supuesto, es Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group, quien ya está en la línea telefónica. Mauro, muy buenos días, gracias por atendernos. César, muy buenos días, y a ustedes, amigos oyentes, muy buenos días. Que el día de hoy sea perfecto para cada uno de nosotros. Bueno, César, crear un plan financiero, y yo hablo desde el punto de vista personal. Personal significa oiga, amigo oyente, ¿usted qué es lo que está buscando básicamente en su vida? Crear una vida que tenga sentido, que al final del camino usted tenga un ingreso que le pueda permitir vivir mejor. ¿Para eso está trabajando el día de hoy? Pues bien, es sencillo, es simplemente organice, priorice sus finanzas y diga qué cantidad de ingresos necesito para mi vejez, cómo estoy económicamente el día de hoy, cómo estoy pagando mis tarjetas de crédito, cómo organizo mi hipoteca, cómo organizo mi vida financiera, que me alcance, que me sobre, que pueda tomar vacaciones. Esto es lo que es un plan financiero. Lo que hacemos todos los días nos preocupamos de vivir un poquito mejor. Y qué mejor que poder crear un plan financiero. Este plan financiero simplemente es la vida suya que la organiza y dice, voy a crear un camino. Es como crear el mapa. Cuando usted va a una ruta, le dicen vaya para Nueva York, ¿qué hace? Usted mira el mapa y se da cuenta la ruta que tiene que coger. Es lo mismo, si va a planificar su vida financiera, tiene que crear un mapa de dónde está y para dónde va. Así que esto es lo demás de fácil cuando se sabe hacer, y esto es lo que hacemos acá en nuestra oficina. Le enseñamos a las personas a cambiar sus procesos de vida. Y Mauro, una pregunta. ¿En qué momento hago yo ese mapa? ¿A qué edad debo hacerlo? Mira, César, desde muy joven una persona tiene que comenzar. Yo comencé con mis hijos muy pequeños. Ellos tenían 10 años y 12 años. ¿Qué es lo que les decía yo? Perdón, y hablo un segundo. ¿Qué le pasó? Se cayó la llamada de Mauro. Perdonen, dijo, y se cayó la llamada. Y estábamos hablando del momento en que hay que comenzar a trazar ese mapa, porque la idea es poder vivir con comodidad una vez que nos hayamos retirado, ¿verdad? Una vez que ya no estemos produciendo tanto o que no estemos produciendo nada. Y entonces poder establecer todo esto. A ver, ya tenemos... Mauro, ya estás de nuevo con nosotros. Claro que sí. Vamos a continuar porque la comunicación no tiene que ser un estrecho, tiene que ser un puente. Así es, así es. Estabas diciendo que comenzaste con tus hijos
muy pequeños. Mira, perdóname que yo lo hablo así de corazón y discúlpenme ustedes, amigos oyentes, pero es que la gente dice, es que tú eres muy de buenas porque tuviste a tus hijos. Mis hijos hoy en día manejan la organización o la compañía nuestra, pero es en simples palabras. Tenían 10 y 12 años y les dije, ustedes tienen que crear un proceso que les sirva para la vida de ustedes. Si vas a ir a un cine, organiza un poco cuánto dinero necesitas, cuánto te vas a gastar, qué es lo que vas a hacer. Y poco a poco vas a comprar un carro, poco a poco ir creciendo. Ustedes, amigos oyentes, deben de crear eso para sus nietos, para sus hijos. Ustedes dicen que quieren enseñarle a los nietos, a los hijos. ¿Y por qué no usted ensaya con usted mismo? Haga las cosas para usted. Usted quisiera hacer algo para otros, ¿no? ¿Por qué no comienza a hacerlo para usted mismo? Eso es lo más importante. Entonces, crear un mapa, crear un plan financiero, no es más que crear la ruta para que usted pueda tener éxito. Entonces, se puede hacer desde muy joven con cosas tan sencillas como cuánto dinero debo gastar al mes. Niños, se puede que vendan celulares, que hagan cositas pequeñas que los ayude a ellos económicamente. Y ustedes brindan la asesoría para poder establecer ese mapa. Sí, señor. Nosotros creamos los procesos, los financial plans para la gente. La gente viene a nuestra oficina, se educa, aprende qué son inversiones, aprende qué es el seguro social, aprende cómo manejar tarjetas de crédito, aprende a manejar su vida financiera. Esto lo llevo haciendo 43 años de mi vida, entregado y créame, con muchísimo éxito. Es más, vea, hagan un ejercicio. Se volvió a ir la llamada. ¿Qué tenemos hoy con Mauro? Les digo el teléfono de Mauro para que puedan contactarlo. 305-777-1767. Repito, 305-777-1767. 305-777-1767 o escriba a guerrafinancial.com de Mauro Guerra. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:03 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con experiencia y conocimiento. Y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Ellas son especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, y suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR. 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Repito, 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. Recién leía en un tuit el testimonio de una maestra que decía, antes llegaban los estudiantes al salón de clases, una maestra en una escuela pública, les veía los ojos desorbitados, eran los ojos del hambre, y uno decía, bueno, vamos a ver qué le podemos dar. Uno buscaba aquí y allá y les daba algo de comer. El testimonio se hace dramático más aún porque, dice la maestra, llegan con los ojos desorbitados del hambre y nosotros nos vemos en esos mismos ojos. Los maestros ahora también son los que están pasando hambre. El salario de un maestro, pues, no tiene nombre. Leo este texto. Crisis de la educación en Venezuela.
Deserción de estudiantes y maestros. Según la Federación Venezolana de Maestros, un docente venezolano necesita casi 30 salarios mínimos para mantenerse, mientras que los padres requieren aproximadamente 315 sueldos mínimos para cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares de sus hijos. Esta crisis ha llevado a la migración de educadores y plantea desafíos significativos para el sistema de educación. Abordemos este tema en nuestro foro de hoy. Vamos a conversar con el profesor Mariano Herrera, egresado del Pedagógico de Caracas, con doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de París. Es experto en el diseño de políticas públicas educativas. Mariano, gracias por atender nuestra invitación. Es un gusto poder conversar contigo de nuevo. Tienes el mute, Mariano, no te oigo. No, el gusto es totalmente mío, César Miguel. Gracias por esta invitación. Gracias. Y también en Caracas vamos a contar con la participación del profesor Carlos Calatrava, quien es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación. Bueno, muy buenos días a ti, al equipo, a toda tu audiencia, que sabemos que es bastante de nuestra lamentable diáspora fuera de Venezuela, y un saludo también al profesor Mariano, que últimamente nos hemos encontrado bastante. A ver, correcto. Mariano, tú que le has seguido la pista a la crisis educativa en Venezuela desde hace ya tanto tiempo, ¿en qué situación se encuentra la educación pública venezolana en este momento? Y bueno, la palabra que más que es evidente que hay que decir es una crisis profunda y gravísima, muy severa, desde el punto de vista, digamos, de lo que podríamos llamar así globalmente la calidad de la educación. O sea, pero la calidad de la educación suena muy abstracto, pero bueno, eso tiene como que dos grandes dimensiones, ¿no? Lo primero es el bienestar y el aprendizaje de los alumnos. Esas dos cosas están en este momento en una grave crisis, ¿no? Las dos cosas. Y por una parte, no solamente no están aprendiendo mucho en la escuela o casi nada, sino que además en muchos casos, no tenemos las cifras porque en Venezuela hay pocos datos sobre este tema, pocos datos, están perdiendo lo que se había aprendido, digamos, antes de la pandemia y en los años que vienen ahora con la pospandemia, ¿no? O sea, hay, por una parte, bajo aprendizaje cuando lo hay, y en muchos casos no solamente no lo hay, sino que se perdió lo que se había aprendido previamente. Eso es una crisis muy seria. Y además está el bienestar de los alumnos. Las escuelas no son sitios en donde el alumno puede estar de manera sintiéndose bien, porque bueno, no hay agua, no hay baño, van con hambre, porque por una parte la mamá o la papá o la familia con la que esté no tiene suficiente para alimentarlos de manera adecuada, con los elementos nutritivos que se requieren, y tampoco está funcionando bien lo que antes se llamaba, y no sé si todavía sigue con ese nombre, el programa alimentario escolar, que en un momento dado pues cubrió una buena parte de las escuelas públicas de Venezuela con comidas diarias, en manos incluso de las propias mamás de los alumnos, con la provisión de gente de la zona que llevaba los alimentos para que se cocinaran en la escuela, y eso pues generaba toda una actividad comunitaria que era muy positiva. Eso pasó, pues, digamos, hace 20 años y después quizás unos 10 años a partir del año 99, 2000, ¿no? Pero con muchos altibajos. Hoy en día, pues eso está bueno, muy mal, y por lo tanto el bienestar de los alumnos está muy sentido. Por otro lado, que es la segunda dimensión, está el bienestar y la calidad del trabajo de los docentes, las condiciones de trabajo de los docentes. Uno cuando ve las condiciones de trabajo tiende a pensar que es solo el sueldo, ¿no? Pero no es solo el sueldo, por supuesto. Es indispensable, urgente y condición sine qua non para que las cosas mejoren, que el sueldo de los docentes sea mucho mayor al que es actualmente y sea un sueldo parecido al de otros países de América Latina. Yo te puedo decir que en Ecuador el sueldo mínimo que gana un docente, yo estuve unos años allá,
es de $800. Eso es para un muchacho de 18 años recién egresado y que entra a trabajar por primera vez en el Ministerio de Educación, y puede llegar hasta 2.000 al final de carrera, ¿no? Bueno, aquí, como te imaginarás, eso está súper lejos, ¿no? Estamos como en 300 bolívares mensuales que ganan los maestros, o sea, $10-15 como mucho mensuales, ¿no? Eso, por supuesto, que en este momento es lo más urgente. Es indigno que el Ministerio de Educación y que las autoridades no estén trabajando sobre ese tema. Pero las condiciones de trabajo abarcan más que eso. Las condiciones de trabajo es tener posibilidades de actualización, de personas que los acompañen, que los pongan al día en nuevas técnicas didácticas, que estén pendientes de su propio bienestar, que tengan toda una serie, que en la escuela haya condiciones de trabajo adecuadas, incluyendo pues conexión a internet, porque sería una cosa ya como que imposible en Venezuela, pero no, es necesario que eso lo haya y todo eso forma parte de las condiciones de trabajo. Entonces tenemos esos dos elementos esenciales que en este momento son la expresión más grave de la crisis, o la expresión más grande de la gravedad de la crisis, que es no está ni remotamente garantizado el bienestar en aprendizaje y en condiciones de vida de los alumnos, ni tampoco de los docentes. Hablaba el profesor Mariano Herrera. Cuando saludaste, Carlos Calatrava, el director de la Escuela de Educación de la UCAP, hablaste de la diáspora, los muchos que estamos en esa diáspora. Y hay un punto que es bueno tocar, que es importante tocar. Antes de la diáspora, en el plano de la educación, se da la deserción escolar. Suele hablar, o ese era lo que ocurría antes, se evaluaba la deserción escolar, la del estudiante, pero ahora se agrega la deserción del maestro por todo ese cúmulo de dificultades que acaba de exponer el profesor Herrera. ¿Cuál es la situación con relación a ello, que conozcan y que manejen ustedes desde la Escuela de Educación de la UCAP? Carlos. A ver, lo primero, vamos a ajustar un poquito el número que pudiéramos referir de los educadores que están sumados al saldo migratorio, tal cual como dijo Mariano más temprano. Aquí en Venezuela no tenemos acceso a información oficial, no porque se haga desde las dependencias y conozcamos que no están haciendo y evidentemente no se está distribuyendo, y todos estamos trabajando con estimaciones de las últimas fuentes oficiales en las que tuvimos acceso. La última, y vale señalarlo, fue la memoria y cuenta del año escolar 2015, que se entregó a la Asamblea Nacional del año 16, y a partir de ahí entonces es donde hemos tenido que emparejar con la posible población venezolana, sacar el saldo migratorio y hacer unas maramas ahí estadísticas para tener datos. Entonces, lo primero, podemos señalar que de los casi 600.000 docentes en servicio que había en Venezuela, contados por el propio Ministerio de Educación, en todos los tipos de escuelas públicas, privadas, subvencionadas, municipales, a nivel nacional, eran alrededor de unos 600.000 docentes. Y ya en ese momento faltaban alrededor de unos 100.000 más. Descontando saldo migratorio, en este momento podemos señalar que son alrededor de unos 98.000 educadores que se estima han migrado, y eso es equivalente a igual número de salones de clase, igual número de horas de clase. Únele, y esto es durísimo también decirlo, la cantidad de docentes que se han desafiliado de los sindicatos, tanto el Colegio de Profesores como la Federación Venezolana de Maestros, que el año pasado se contaban alrededor de unos 100.000. Eso no significa que migraron de la escuela a otro trabajo, es que el salario es tan poco, tan exiguo, que yo no puedo seguir teniendo descuentos en un salario que está literalmente condenando a la gente al hambre. Entonces, de entrada, este año escolar, que empezará el 2 de octubre, según anunció el Ministerio, ya va entrando con alrededor de unos 357.000 docentes en ejercicio. Esto nos habla de un reto importante, porque el país requiere alrededor de 256.000 más de los que tenemos para atender con calidad a un número importante de niños y jóvenes que realmente es el futuro del país. Y que si no cometemos, si no hacemos, si no edificamos propuestas, pero ya salir del diagnóstico, sino comenzar a proponer desde ya, nos estamos jugando los próximos 100 años del país. Únele que de los venezolanos que estamos quedando en Venezuela,
alrededor 11 millones son población escolar, son venezolanos entre 0 y 18, y de alrededor de esos 11 millones no están yendo todos a la escuela. Son 6.900.000 y largo que estaban yendo a la escuela antes de la pandemia. Al no haber cifra oficial, tenemos los datos de organizaciones como en la escuela, que la dirige Iván Pérez Rossi, o los datos de Free Alegría y ABEC, y en función de la matrícula del año escolar 21-22 para el año 22-23, estas instituciones certificaban alrededor de 1 millón de niños y jóvenes excluidos. Es decir, Dios que de mío. los 6 millones y largo que estaban yendo, ya hay 1 millón que desertó el año pasado. En un país que está quedando con 28 millones de habitantes, no es para nada serio, decente, digno, que más de 5 millones de niños y jóvenes no estén escolarizados. Únele las situaciones de la emergencia humanitaria compleja, únele el horario mosaico que hubo en las escuelas nacionales el año escolar pasado, de enero a julio, donde iban 1 o 2 veces a la semana. Y a esto hay que agregar, y aquí complemento algo con que comentó Mariano más temprano, de la calidad del sistema educativo. Al no haber mediciones oficiales de rendimiento, instituciones como la Escuela de Educación de UCAP hemos tenido que crear sistemas de medición. Siguen siendo todavía muy poco. O sea, el año pasado nosotros tuvimos 14.000 registros, 14.000 y poquito de 19 estados en Venezuela, y fue de donde salió ese promedio de 8,21 en matemática y 8,47 en habilidad verbal, de una escala de 0 a 20. O sea, eso en términos prácticos es que los que se están quedando en la escuela no están reportando calidad de la educación. No es que tenemos baja calidad de la educación, es que no hay calidad de la educación en este momento en el país. Hablaba Carlos Calatrava. Carlos es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Lamentablemente el tiempo ha sido más cruel que de costumbre en el foro de hoy, pero quisiera cerrar con Mariano en el siguiente punto. Mariano, hace ya 11 años, en septiembre del 2012, publiqué el libro Armando el rompecabezas de un país. Y allí, con la doctora Landa Eta, eminente nutróloga, nutricionista, ella advertía que había un desfase muy grave entre la vasta población de pocos recursos en el país que no estaba alimentando bien a sus niños. Estamos hablando de 11 años atrás. Y ella advertía que eso iba a crear una brecha muy grande en el futuro, porque iban a ser personas rezagadas, no con la preparación física, mental necesaria. Si a ese elemento tan grave, biológico, se le agrega que en este momento tenemos, por lo que ustedes dos han expuesto, una vasta parte de la población que no va a la escuela, y cuando va tiene una educación que no es de calidad, al lado de ella, en un número muy menor, pero número al fin, hay una educación privada que hace de tripas corazón y trata de brindarle a un sector privilegiado de la sociedad la mejor educación posible hasta el momento. Si estos dos elementos son ciertos, ¿qué le espera a Venezuela cuando esa generación de niños sean ya adultos? Sí, bueno, eso es un tema muy dramático, es una pregunta que lleva a respuestas que pueden llegar a lo trágico, ¿no? Yo sí creo que hay una generación que no solamente es la del año 2011, sino las que vienen después de esos años, que han tenido pues una situación muy crítica, muy grave, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista, digamos, de desnutrición relativamente severa, que eso ya es un caso pero muy triste, sino que además, aun cuando la desnutrición no haya sido tan severa,
ir con un poco de hambre todos los días a la escuela tampoco permite que se pueda atender bien a clase si llegas a ir a la escuela. Y además no es necesario estar desnutrido para no ir a la escuela. El hecho solo de que no hayas comido los últimos 2 días o que el fin de semana no haya sido suficiente hace que la mamá diga, no lo voy a mandar hoy, voy a esperar a ver que tenga un poquito una sopa, una cosa que darle, ¿no? Entonces eso es un tema pues muy, muy grave y genera... y tiene como consecuencia pues que una generación como mínimo, digamos más de una, su aprendizaje escolar esté severamente cuestionado, deteriorado, ¿no? Eso es importante. Por otro lado, el tema de los colegios privados. Los colegios privados, por supuesto, son la minoría. En Venezuela siempre ha sido cerca de 14% de la matrícula, no más que eso, ¿no? Todo el resto es escuelas públicas, pero tenemos algunas islas de altísima calidad, y no con las escuelas privadas de los privilegiados, sino con Fe y Alegría, por ejemplo. Fe y Alegría tiene cerca de 200 escuelas, y yo en este momento estoy trabajando muy cerca de ellos, y te puedo asegurar que ahí tenemos islas de calidad educativa para gente vulnerable. Y esto me permite terminar con un poco de optimismo. Es decir, yo digo, si existe pueden existir muchas más. En este momento estoy trabajando con Fe y Alegría un programa que se llama Leo, Juego y Aprendo. De eso hablamos una vez contigo, César Miguel, hace unos meses, ¿no? Y ese está dando unos resultados increíbles. Ahí tenemos todas las escuelas de Fe y Alegría, más otras 300 que están en 19 estados, que son escuelas públicas rurales y urbanas, y con poco se logra mucho. Es decir, en estas escuelas, con poco que se les aporte tanto a los alumnos como a los docentes en términos de apoyo pedagógico y de bienestar emocional, se logra mucho, porque en la escuela hay 2 cosas importantísimas: responsabilidad y compromiso, ¿no? Eso lo tienen la inmensa mayoría de los docentes de Venezuela. La inmensa mayoría, hay una minoría que quizás no, pero hay una inmensa mayoría que sí. Y nos hemos dado cuenta que cuando uno aporta, aquí desde la Universidad Metropolitana estamos haciendo, la Universidad Católica también lo ha hecho y lo sigue haciendo desde muchas perspectivas, con muchos proyectos diversos. Con lo poco que estamos haciendo nosotros desde la universidad con este programa y otras cosas que están pasando con otras organizaciones, tanto universitarias como de la sociedad civil venezolana, se logra mucho. Entonces, hay que, digamos, tener la realidad presente, que es la que acabamos de hablar durante este programa. Es realmente trágica y requiere medidas urgentes y masivas, con todos los temas de nutrición y de evitar la deserción de docentes y de alumnos por todo lo que habló Carlos, ¿no? Pero creo que también hay que tener claro que existen islas que nos producen cierto optimismo, que si se vuelven archipiélagos, podríamos, digamos, empezar a tener alguna posibilidad de que la próxima generación, tú estabas hablando de la de 2011, pues la que empieza ahora, 11 años después o 12, las generaciones educativas son de 11 años, ¿verdad? Eso es lo que dura una persona en el colegio, pues podríamos tener un poquito más de esperanza. O sea que sí hay una situación absolutamente severa, una crisis gravísima y trágica, pero también hay islas y esperemos que archipiélagos que nos pueden dar algún optimismo, César Miguel. Bien, te agradezco esa pequeña dosis de optimismo. Gracias al profesor Mariano Herrera, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, y a los allegados, los que estamos cerca de Fe y Alegría, nos da mucha alegría y mucha fe que él esté incorporado al equipo. Gracias, Mariano, y muchísimas gracias al profesor Carlos Calatrava, quien es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, y quien nos ha aportado en la mañana de hoy cifras realmente escalofriantes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti también, César, por esta invitación. Y a todos. A ti, agradecido. Un detallito rápido. Ese archipiélago que pide Mariano se reconstruye y se ensambla con el apoyo de la empresa privada. Que la empresa privada en Venezuela formalice el destino de este país y que nos apoye, porque no podemos solos. Bien, muy bien. Excelente. Son las 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En este momento ya son las 10:27 de la mañana. El editorial que hicimos ayer en el programa, en ese editorial hablábamos ya de esa premisa que nos dice:
el poder corrompe y enloquece, y si es totalitario, pues corrompe y enloquece de manera total. Algo de esto parece que le ha ocurrido al dictador nicaragüense Daniel Ortega. No solo ha expulsado del país luego de haberlos hecho prisioneros a todos sus opositores, sino que les ha quitado la nacionalidad y de paso les quitó las muchas o pocas propiedades que tuvieran en territorio nicaragüense. Este hecho ha sido criticado por presidentes de izquierda en América Latina. Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile. Pues el señor Ortega no acepta la menor crítica, montó en cólera y a Petro le dijo traidor a la guerrilla que él representó. Le reclamó que no haya expulsado las bases americanas del territorio colombiano y a Boric nada menos que le dijo Pinochetito. ¿Qué le pasa al señor Ortega? Vamos a San José de Costa Rica, donde está el periodista nicaragüense Donaldo Hernández, evidentemente en condición de exilio allá en San José. Donaldo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. El placer es mío, César, de acompañarte en tu programa. Buenos días. ¿Qué le ocurre al señor Ortega? Hay quienes dicen, César, de que Ortega ya no está en sus 5 cabales, como decimos en Centroamérica, y quien está conduciendo los hilos del poder es su esposa, la primera dama Rosario Murillo. Incluso vimos en el discurso que Ortega ni siquiera podía pronunciar bien el apellido del presidente de Chile, Gabriel Boric. Y estuvimos viendo de que realmente su esposa lo estuvo asistiendo durante el acto para recordarle algunos puntos específicos. Por ejemplo, el tema de carabineros, por ejemplo, el tema de las bases militares de Estados Unidos. Entonces creemos que Ortega no está en sus 5 sentidos, ya tiene problemas de salud, sin embargo sigue tomando esta postura frente a sus críticos. Mencionó el caso de las manifestaciones antigubernamentales en Chile, mencionando de que los carabineros dejaron ciego a varios jóvenes. Sin embargo, eso mismo ocurrió en Nicaragua durante el año 2018. Sí. Más de 20 jóvenes perdieron la vista por los ataques de sus fuerzas policiales. Ahora, Donaldo, entonces se puede dar en firme que es la señora Rosario Murillo la que está en el poder, teniendo la última palabra. Sí, de hecho, él ha nombrado de facto a su esposa Rosario Murillo como la copresidenta de la República, porque ella es la que está en contacto con todos los funcionarios de gobierno, con presidentes de los otros poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo Supremo Electoral, y ella es la vocera gubernamental y es la que hace todos los anuncios oficiales. Ortega aparece aproximadamente entre 2 o 3 actos públicos al mes, pero realmente quien ejerce más funciones como presidenta es Rosario Murillo. De manera tal de que no solo es vicepresidente, sino copresidente, más que vicepresidente. En fin. En efecto, así lo ha destacado Daniel Ortega en varios de sus discursos. Donaldo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Qué importante esta revelación que nos ha dado el periodista nicaragüense exiliado en Costa Rica, Donaldo Hernández. Gracias, Donaldo. Un placer, César. Buenos días. Buenos días. Son las 10:31 de la mañana. Usted logró el parol humanitario. ¿Qué es el parol humanitario? Y si tengo el parol humanitario, ¿tengo opción de un cambio de estatus migratorio? Esas preguntas solo se las puedo hacer a Michelle Canero, quien está en la línea telefónica. Michelle, muy buenos días. Buenos días, César. Gracias por atendernos, Michelle. A ver, ¿qué es el parol humanitario, Michelle?
No, el Farol Humanitario es el nuevo programa para tratar de ayudar lo que es el flujo de inmigrantes a la frontera, facilitándoles una visa para que puedan entrar a los Estados Unidos por 2 años y trabajar. Aquí sí son de ciertos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, esponsoriados por cualquier persona en los Estados Unidos, puede ser hasta una compañía, y sabemos que hay muchas compañías que están usando este programa para atraer trabajadores. Lo bueno, aunque está tardando como unos 6-8 meses procesar, al llegar acá los permisos de trabajo están llegando muy rápido y es un estatus que permite que uno durante esos 2 años busque otra solución. Uh-huh. ¿Cuál puede ser esa otra solución, Michelle? Bueno, el beneficio de estar aquí ya trabajando es que se hace más fácil conseguir un sponsor para una residencia o visa de trabajo. También si uno tiene familia acá, que lo puede pedir a través de una petición familiar, que típicamente tarda muchos años procesar si estás afuera, se puede hacer de una manera más expedita estando ya acá. A ver, Michelle, ¿cómo serían los pasos? ¿Cómo debe proceder una persona que uno aspira a ese parol y luego aspira a establecerse ya con más formalidad? Lo primero para el parol es conseguir a alguien, una persona o una compañía que esté aquí en los Estados Unidos que sirva como un sponsor. Una vez que ellos sometan su aplicación, puede ser que tarde 8 meses procesarse, pero al estar procesado y aprobado, se montan en un avión, vienen acá, piden su permiso de trabajo y en 3 meses ya pueden estar aquí trabajando. Al tener el trabajo, ya es el momento de empezar a conversar con el empleador de las opciones que posiblemente podrían tomar ellos como empleador para facilitarles o una visa de trabajo o la residencia a través de certificación laboral. También sabemos que va a haber la opción de solicitar una extensión del parol al final de los 2 años, aunque eso es a discreción del gobierno, también va a ser factible, pero mi recomendación a todos mis clientes siempre es, una vez que lleguen acá con una visa temporal como el parol o TPS o lo que sea, busquen inmediatamente trabajar en un camino más permanente, porque esos procesos de residencia tardan 2-3 años, no son rápidos. Entonces quieres aprovechar del tiempo que tienes para avanzar el trabajo. Ya. Y es muy difícil el obtener, es decir, busco primero el patrocinio, ¿verdad? Ese respaldo de compañía, de empresa o de algún familiar. Es muy difícil el paso del parol a ya algo más estable. El parol es súper fácil, es una aplicación muy simple, se puede hacer uno mismo en línea en la página web de migración o hay abogados como nosotros asesoramos a los clientes con esto, también hay gestores que pueden ayudar. Pero una vez que tengas el parol y estés aquí trabajando, la conversación con la empresa que te pida para tener algo más permanente es algo que debería ir mano en mano con el abogado que les esté asesorando. Obviamente en nuestro bufete hacemos un gran volumen de estos procesos de residencia por empleo y recomiendo que se comuniquen con un abogado que les pueda guiar cómo se logran estos procesos y puedan guiar a la empresa que les va a sponsorear, qué implica para ellos este sponsoreo. Michelle Canero es muy prudente y dice comuníquese con un abogado, pero yo que no soy tan prudente puedo decirlo. Comuníquese directamente con ella, con la doctora Michelle Canero. Llame usted, no pierda tiempo, llame al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Le repito, 844-864-4727. Algo importante, cuando usted llame, diga que está llamando de mi parte, porque así la primera consulta será, ¿cómo, doctora? Gratis. Michelle, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. La doctora Michelle Canero, del escritorio del bufete Canero Fadul Immigration. También puede escribir a inmigraya@canerofadul.com. Son las 10:37. Hay noticias que sorprenden. En la larga vida que tengo en este oficio, cuando
me topé la noticia, lo comenté con Flor Alicia en la lectura, dije, mira, esto lo plantearon en serio en el Congreso mexicano. Un señor, Jaime Maussan, que se presenta a sí mismo como ufólogo, es decir, estudioso y experto en UFOs, en ovnis, habló de 2 cuerpos no humanos que tenían una data de 1000 años en México y tenían que, esto era una prueba fehaciente de que los extraterrestres habían estado, al menos, en México. ¿Cómo tomó México esta revelación? La periodista Elia Castillo estaba precisamente en el Congreso en ese momento. Ella nos da su testimonio. Elia, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Te saludo con mucho gusto a ti, a todo tu auditorio. Bueno, pues te comento que el pasado martes, justamente este evento que comentas fue todo un fenómeno en la Cámara de Diputados, que es la sede del Congreso de la Unión aquí en México. Bueno, te comento que se abrieron por primera vez las puertas al llamado fenómeno OVNI y pues se celebró la audiencia pública sobre fenómenos anómalos no identificados, donde, como bien comentas, el periodista Jaime Maussan planteó un cambio a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, pero bueno, lo que más llamó la atención durante este foro, esta presentación en uno de los salones más importantes aquí en la Cámara de Diputados, no precisamente el Salón de Plenos, donde se realizan las sesiones, sino el segundo salón más importante, que se llama Salón Legisladores, Salón Verde. Y ahí, bueno, pues después de que diferentes ponentes, cabe mencionar que de diferentes países, de Japón, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, hicieron diferentes exposiciones sobre este fenómeno. Bueno, pues Jaime Maussan señaló que tenía una sorpresa para toda la audiencia, para toda la gente que asistió, porque debo decirte que se superó la capacidad que había en ese salón y tuvo que haber pues ahí un acomodamiento diferente para que la gente pudiera verlo desde fuera del salón, porque era una locura. Te comento que, bueno, ahí al momento de decir que tenía esta pues sorpresa para toda las personas que asistimos, reveló 2 presuntos cuerpos de 2 personas o más bien restos de 2 no humanos que aseguró fueron encontrados o desenterrados de manera ilegal, lo aclaró, en Náscar, Perú. Y bueno, señala que de acuerdo a los análisis que se les han hecho, tienen más de 1000 años de antigüedad, que no se trata de seres que fueron recuperados en naves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, fue la palabra que comentó Jaime Maussan. Pues en ese momento causó un total revuelo, porque justamente al momento de abrir estas 2 cajas en donde pues presuntamente por primera vez presenta estos restos de fosilizados, cabe destacar, de personas no humanas, bueno, pues detalló, allá dio una explicación más amplia científicamente, de acuerdo a lo que él dijo, de que sí se trataba efectivamente de restos de ovnis, vamos. Elia. César. Elia, te habla Floralicia Anzola. Yo te quería comentar porque hemos visto que el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas de Aceleradores, que se llama LEMA, de la UNAM, lo ha desmentido de alguna forma, diciendo que en un comunicado que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio únicamente estaban destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trajo cada usuario, y en ningún caso podían ellos confirmar el origen de esas muestras. Por otra parte, también hubo un análisis científico que se hizo que dijo que las figuras fueron fabricadas en Perú utilizando una combinación de huesos humanos y animales y adhesivos sintéticos. ¿Qué sabes de eso? Bueno, te comento que efectivamente, bueno, cabe destacar que el hecho de que hayan estado en el Congreso mexicano, bueno, no significó que haya
pueblo de México pues haya adoptado ya el tema de los fenómenos ovnis como ya algo comprobado científicamente. Te puedo señalar que en los diferentes medios de comunicación fue una postura, algunos la tomaron de manera seria respecto al hecho, únicamente informar, como ahorita les estoy narrando, lo que ellos dijeron, lo que ellos señalaron, y por otra parte hubo medios quienes lo tomaron como una sátira, ¿saben? Una sátira increíble que estuviera Jaime Maussan en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, haciendo esas aseveraciones y también mostrando estos restos, ¿no? Efectivamente, como comentan, bueno, pues hubo diferentes reacciones al respecto, por lo menos de la comunidad científica aquí en México, efectivamente haciendo esos señalamientos que tú comentas, y bueno, pues fue como de alguna manera desmentir lo que había comentado o lo que comentó en su momento este martes Jaime Maussan ante no solo los seguidores o la gente que asistió a la Cámara, sino millones de personas que se conectaron a la transmisión de la Cámara de Diputados para ver durante poco más de 3 horas esta presentación, estas ponencias, porque fueron diferentes científicos, además de que quien convocó, que fue un diputado de la fracción Morena, Sergio Gutiérrez Luna, pues en una manera simbólica, antes de que iniciaran sus ponencias, les pidió jurar y decir verdad, ¿no?, ante el Salón Legisladores de la República. Pero sí, efectivamente, como comentas, pues las reacciones, por lo menos de parte de la comunidad científica, fueron pues en el sentido de desmentir, ¿no?, lo que había aseverado respecto a los restos que fueron revelados el pasado martes, Rosalia. Elia, te agradezco mucho pues estos minutos en la mañana de hoy, como si no hubiese suficientes problemas en México para buscarse ahora unos en el espacio exterior. Muchísimas gracias, Elia. No, nada que agradecer, César, les mando un saludo. Elia Castillo, desde Ciudad de México, 10:45 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:46 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Viernes, sábados y domingo, música en vivo, joropo llanero en Nando Grill. Nando Grill está en Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. El 14 de septiembre de 1989, a los 73 años, falleció Dámaso Pérez Prado, pianista, músico, arreglista, director de orquesta, compositor. Hizo su carrera grande, la gruesa, en México, donde le llamaban el chaparrito con carefoca. Y gracias al cine mexicano y a que México era la capital farandulera de América Latina, pues el mambo de Pérez Prado fue el que se terminó imponiendo por encima del de Machito o de Cachao, por poner un ejemplo. Él fue el rey del mambo, sin lugar a dudas. Y leo acá este texto. Ronald tiene grandes posibilidades de convertirse en el mejor beisbolista nacido en Venezuela de todos los tiempos. Es tan simple como eso, pero Ronald es más que solo sus estadísticas. Es el tipo de jugador por el que los aficionados pagan para ver jugar. Puede cambiar el juego con un solo golpe, su defensa o su carrera de bases, su correr de bases. Quienes le conocemos sabemos que la electricidad que vemos en el campo es solo una parte de quién es él. Ronald es una persona tranquila, tiene autocontrol y eso es importante. Ese control le funcionará en momentos clave durante el desarrollo de su carrera.
Es un jugador joven y le preveo más de una temporada 40-40. Ojalá Dios lo mantenga sano para que pueda llegar a los 3,000 hits y 500 jonrones. ¿Sabes? No quiero ser el único venezolano en esa lista. Y aquí el detalle. Quien escribe esto es nada menos que Miguel Cabrera. Y esto ha sido publicado nada menos que en la revista Time. Para comentar al respecto, en la línea telefónica, Mari Montes, por La Goma. Querida Mari, muy buenos días. Hola César, buenos días y a toda tu audiencia. Un día especial ayer para Ronald y para todos. La revista Time, en esta publicación anual con las 100 figuras más impactantes del año, incluye a Ronald Acuña y, como bien señalas, presentado por Miguel Cabrera, que cuelga los Spikes en 2 semanas. Y le presentan en la sección Innovadores. ¿Por qué? Ajá. Mira, yo pensaba ayer con Daniel, con el director del Extra Base, ¿por qué le pusieron en Innovadores? Y tiene mucho sentido, porque Ronald Acuña está haciendo cosas esta temporada en el béisbol de Grandes Ligas que nadie había hecho. Esa combinación de cuadrangulares, 37 ya, con 66 bases robadas, es algo completamente novedoso. Pero también es su juego y también es toda la combinación de herramientas que tiene Ronald Acuña y que lo convierten sin duda alguna en alguien innovador en el béisbol. No es gratuito que la revista Time lo haya puesto allí. Y puede terminar, bueno, ya los Bravos están clasificados otra vez. ¿Campeones? Campeones en su división. Y puede terminar un gran año Ronald Acuña, con cifras y méritos importantes. Increíble. Mira, a 3 de convertirse en un 40-40 que no es un 40-40. Son 40 jonrones y 66 bases robadas hoy. Hoy es 14 de septiembre. Queda la mitad del mes todavía para que siga robando bases. Ayer igualó a Roger Cedeño como el venezolano con más bases robadas en una temporada. Obviamente lo va a dejar atrás. Y ya de allí, imagínate, un 40-70. Es algo que no existe en el béisbol. Nunca nadie lo había hecho. Sé que hay personas que piensan que las nuevas reglas favorecieron a Ronald Acuña. Quiero recordar que hace 3 años estuvo a punto de ser un 40-40. No lo logró porque se lesionó, solo por eso, pero quedó a 2 cuadrangulares a 2 bases robadas, de hacerlo, en un tiempo en el que no se podía prácticamente robar bases porque estaba desestimado por los departamentos de analítica. Pero además, si el hecho de que las bases tengan 3 milímetros más grandes, o que los lanzadores tengan que cuidar a los corredores que están en primera base menos, habría 60 jugadores con los números de Ronald, y el único es Ronald. Quiere decir que lo que está haciendo es innovador y único. Ya. Bien, dijiste, Mari, en 2 semanas pues cuelga los Spikes Miguel Cabrera. ¿Qué puede ocurrir en estas 2 semanas? Miguel puede en el próximo doble alcanzar a Hank Aaron. Se dice fácil estar al lado de Hank Aaron en alguna de las listas históricas en la de dobles. Sería el 624, con el 625 lo deja atrás. Y está a 5 imparables nada más de Adrián Beltré, para convertirse entonces en el segundo jugador latinoamericano con más imparables, él junto con su hermano Albert Pujols. Miguel ya ha consolidado su promedio de más de 300 puntos. Es una pieza única en la historia del béisbol. No hay otro ser humano con 3,000 o más hits, 500 o más honrones, 600 o más dobles, promedio vitalicio de 300 o más y encima una triple corona. Es solamente Miguel Cabrera. Bueno, suficiente, diría el profesor Calcaño. Mari, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Y bueno, hoy no está en la alineación Miguel, así que hoy no será que alcance a Hank Aaron. Feliz día para todos.
Muy bien. Gracias, Mari Montes, por la goma de el Extra Base. Y son las 10:54 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles, con la colaboración de Carlos Prato, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.